Bienvenidos de nuevo a nuestro recorrido por la teología. En la primera parte hablamos sobre el conocimiento intermedio, la voluntad de Dios y su omnisciencia. Ahora, en esta segunda parte, nos sumergimos en conceptos aún más profundos sobre la soberanía divina y cómo Dios nos guía mediante su sabiduría y poder. Vamos adelante. Los atributos de Dios se clasifican bajo su voluntad porque en nosotros muchas de nuestras cualidades racionales, como el pensamiento o el conocimiento, funcionan en gran parte sin que nos demos cuenta, y por eso no se parecen mucho a una decisión consciente. Pero en Dios estas cualidades son muy diferentes. Sus atributos, como la santidad y la justicia, no solo existen, sino que Dios es completamente consciente de ellos y los elige activamente. Esta inclinación consciente de su naturaleza es lo que llamamos voluntad. Por eso los teólogos antiguos tenían razón al considerar la santidad, la justicia y otros atributos de Dios como parte de su voluntad. Voy a profundizar un poco más en la explicación. En nosotros, los seres humanos, muchas de nuestras cualidades racionales, como la capacidad de pensar, razonar o sentir lo que es correcto o incorrecto, a menudo funcionan de manera automática o subconsciente. No siempre somos plenamente conscientes de estas cualidades y nuestras decisiones o acciones no siempre reflejan una deliberación consciente. Por eso, estas cualidades no siempre se perciben como una voluntad en el sentido de una decisión activa y consciente. Sin embargo, en Dios la situación es muy distinta. Todos los atributos de Dios, como su santidad, justicia y sabiduría, no solo existen en Él, sino que están completamente iluminados por su conciencia. Esto significa que Dios es plenamente consciente de estos atributos en todo momento y los elige activamente. No son solo cualidades que existen pasivamente, son una expresión consciente de su naturaleza. Cuando decimos que Dios es santo o justo, no estamos hablando de cualidades que simplemente ocurren en Él de manera automática. En cambio, estamos diciendo que Dios, en su plena conciencia, elige ser santo, justo y demás. Esta elección consciente es lo que entendemos como voluntad. Por eso, los teólogos antiguos clasificaban atributos como la santidad y la justicia bajo la voluntad de Dios. Ellos reconocían que estos no son simplemente aspectos pasivos de Dios, sino que son expresiones conscientes y activas de lo que Él elige ser. Así, la voluntad de Dios incluye no solo sus decisiones, sino también la manera en que Él elige ser perfecto en todos sus atributos. La voluntad de Dios se describe como la perfección que le permite, de manera muy simple y racional, elegir lo que es mejor tanto para Él mismo como para sus criaturas. En otras palabras, es la capacidad de Dios para decidir siempre lo que es bueno, tanto para Él como para todo lo que ha creado. Entonces, ¿se puede decir que la voluntad de Dios, dicho sea con reverencia, es egoísta? Podríamos decirlo en un buen sentido. En los seres humanos, el egoísmo es malo porque el mayor bien está fuera de nosotros. Pero en el caso de Dios no es así. Dios es completamente autosuficiente y encuentra satisfacción en lo que es mejor dentro de sí mismo. Por eso, si decimos que la voluntad de Dios es egoísta, entre comillas, lo hacemos en un sentido positivo, porque Dios, al ser perfecto, se deleita en su propia perfección. Cuando pensamos en egoísmo en términos humanos, normalmente lo vemos como algo negativo. Esto se debe a que los seres humanos, al actuar de manera egoísta, buscan su propio beneficio a expensas de los demás, ignorando el bien que está fuera de ellos. Para nosotros, el mayor bien no está en nosotros mismos, sino en Dios o en algo más allá de nuestras
propias necesidades y deseos. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, la situación es diferente. Dios es el ser supremo y completamente autosuficiente. Esto significa que Dios no necesita nada fuera de Él mismo para ser completo, perfecto o feliz. El mayor bien no está fuera de Dios, sino dentro de Él. Él es, por definición, la fuente de todo bien y perfección. Por lo tanto, cuando decimos que la voluntad de Dios es egoísta, no lo estamos diciendo en el sentido negativo que aplicamos a los humanos. En cambio, estamos reconociendo que Dios, al ser perfecto, se deleita en lo que es perfecto dentro de Él mismo. Es natural que Dios quiera lo mejor, y lo mejor es, en esencia, Él mismo. Esto no es egoísmo en el sentido humano de la palabra, sino una expresión de su autosuficiencia y perfección. Entonces, en este sentido positivo, la voluntad de Dios puede ser considerada egoísta porque Dios, siendo el sumo bien, busca y se deleita en su propia perfección. No es que esté buscando su propio beneficio a expensas de los demás, sino que, siendo el todo suficiente, la voluntad de Dios naturalmente se orienta hacia lo que es verdaderamente bueno, que es Él mismo. Esto, a su vez, es beneficioso para toda la creación, porque lo mejor que Dios puede hacer es actuar conforme a su propia perfección. Por eso es necesario diferenciar entre la capacidad de Dios y su capacidad de actuar. Primero, la idea de que Dios pueda hacer cualquier cosa es diferente de su voluntad. Dios no quiere hacer todo lo que podría hacer. Segundo, también es importante diferenciar entre la voluntad de Dios y su capacidad de actuar. El plan de Dios no es lo mismo que cómo lo lleva a cabo. Aclaremos este punto. La voluntad de Dios se refiere a lo que Dios decide o decreta, es decir, lo que Él quiere que suceda. Ese es el plan o el propósito que Dios tiene en mente. Ahora, el poder activo de Dios se refiere a la acción de Dios, cómo Él ejecuta o realiza lo que ha decidido. Es el acto de hacer que su voluntad suceda en la realidad. La clave es entender que aunque ambos están relacionados, no son lo mismo. El plan de Dios es una cosa, pero cómo lo pone en práctica es otra. Por ejemplo, Dios puede decidir que algo va a pasar, pero cómo y cuándo lo hace realidad puede variar. El poder activo de Dios es la fuerza o energía que Él usa para que lo que ha decretado suceda. En resumen, la voluntad de Dios es el qué y su poder activo es el cómo lo realiza. Y el tercer y último punto, aún así debemos entender que la capacidad de Dios para actuar se parece más a un deseo simple que a la forma en que nosotros actuamos. En nosotros, usar nuestra fuerza de voluntad se acompaña de muchas cosas que no se aplican a Dios, quien es un ser puro. La voluntad de Dios es tan poderosa que puede crear cosas solo con desearlo. Aunque cuando decimos esto, nos referimos a la capacidad de Dios para hacer que su voluntad se manifieste a través de su poder. La Biblia dice que Dios creó todo por su voluntad. A la voluntad de Dios podemos diferenciarla un poco más dividiéndola en dos tipos: voluntad necesaria y voluntad libre. La voluntad necesaria se refiere a lo que Dios quiere para sí mismo, mientras que la voluntad libre se refiere a lo que Él quiere para las cosas fuera de sí mismo, es decir, para el mundo y las criaturas. También hablando de voluntad absoluta y voluntad condicional. Algunos teólogos antiguos solían hacer esta distinción, pero fue rechazada más tarde. La voluntad de Dios no depende de condiciones, pero lo que Él quiere puede estar sujeto a condiciones. Es decir, Dios no quiere una cosa porque quiere otra, pero sí puede querer que una cosa exista para el beneficio de otra. Vamos a aclarar este punto.
En este punto abordamos una distinción entre dos tipos de voluntad de Dios, voluntad absoluta y voluntad condicional. Aunque esta definición fue propuesta por algunos teólogos antiguos, más tarde fue rechazada por otros teólogos. La voluntad absoluta se refiere a lo que Dios decide sin depender de ninguna condición o circunstancia externa. Es decir, Dios decide algo y lo quiere sin que esa decisión esté influenciada por ninguna otra cosa. Con voluntad condicional se está sugiriendo que Dios podría querer algo solo si se cumple cierta condición. Por ejemplo, Dios podría querer que algo ocurra solo si primero pasa otra cosa. Sin embargo, esta idea fue rechazada porque no refleja correctamente la naturaleza de la voluntad de Dios. En el pensamiento cristiano posterior se declaró que la voluntad de Dios en sí misma no es condicional. Dios no depende de nada externo para tomar decisiones. Sin embargo, las cosas que Dios quiere o decide pueden estar relacionadas con otras cosas. Por ejemplo, Dios podría querer que A exista porque B existe. Pero esto no significa que su voluntad esté condicionada por B. Es más bien que Dios, en su voluntad absoluta, decide que A exista para el bien de B. Resumiendo, la voluntad de Dios no está sujeta a condiciones externas, aunque las cosas que Él decreta pueden estar interconectadas. Dios no actúa porque una condición externa lo fuerza a hacerlo, sino porque Él ha decidido en su voluntad absoluta que ciertas cosas estén relacionadas entre sí para cumplir un propósito mayor. Para seguir con las formas de diferenciar la voluntad de Dios, vemos el punto número 3, diferenciando entre voluntad antecedente y voluntad consecuente. Los reformados usaban estos términos para señalar que hay un orden lógico en los planes de Dios. Dios establece que una cosa esté relacionada con otra como un medio para lograr un fin. Sin embargo, esta relación entre las cosas proviene de la voluntad de Dios, no de la naturaleza de las cosas en sí mismas. Dios puede querer algo primero, voluntad antecedente, y luego usar otra cosa para alcanzarlo, voluntad consecuente, pero siempre según su propio poder. Por otro lado, los luteranos y los remonstrantes, o arminianos, entienden estos términos de manera diferente. Para ellos, la voluntad antecedente es una regla general que Dios establece sin considerar la elección humana. Y la voluntad consecuente es cómo Dios aplica esa regla después de observar lo que las personas eligen. Por ejemplo, Dios podría decretar salvar a todos los que creen y luego, al ver quiénes son los creyentes, decidir darles la salvación. Este enfoque es rechazado por los reformados. Aclaremos un poco el punto número 3 que hemos tocado, sobre la voluntad antecedente y voluntad consecuente. Aquí se describen dos enfoques distintos sobre cómo Dios ordena y realiza sus decretos. El enfoque correcto, voluntad antecedente, se refiere a la primera etapa en el plan de Dios. Es la decisión inicial de Dios sobre lo que quiere lograr. Por ejemplo, Dios podría decidir en su voluntad antecedente que algo, como la salvación de las personas, suceda. Luego, en la voluntad consecuente, es la acción de Dios que sigue a su voluntad antecedente, donde Él usa medios específicos para cumplir con lo que decidió en primer lugar. Usando el ejemplo de la salvación, la voluntad consecuente sería cómo Dios decide llevar a cabo esa salvación, como enviar a Cristo o guiar a las personas a la fe. En el pensamiento correcto reformado, se entiende que hay un orden lógico en cómo Dios decide las cosas y luego actúa para hacer que sucedan. Dios no está obligado a seguir un camino específico después de tomar una decisión inicial. Más bien, Él tiene el poder de hacer que las cosas sucedan como Él quiere. Ahora, el enfoque luterano y remonstrante, que es arminiano, interpretan
la distinción de manera diferente. Para ellos, la voluntad antecedente es vista como una regla general o principio que Dios establece sin tener en cuenta las decisiones humanas. Por ejemplo, Dios podría decretar de manera general que todos los que crean serán salvados, pero sin considerar quién creerá específicamente. Entonces, la voluntad consecuente, según este enfoque, es como Dios aplica esa regla después de observar lo que las personas eligen libremente. Dios observa quiénes deciden creer y con base en eso decide otorgarles la salvación. Las diferencias claves están en que los reformados creen que Dios ya tiene un plan definido y que Él mismo garantiza su cumplimiento sin depender de decisiones humanas. Dios usa los medios que Él elige para alcanzar su objetivo. En cambio, los luteranos y remonstrantes arminianos piensan que Dios establece un principio general y luego observa las elecciones humanas para determinar cómo aplicarlo. En este enfoque, la decisión de salvar a alguien viene después de ver su elección. Esta postura luterana y remonstrante es rechazada porque implica que la voluntad de Dios depende de las decisiones humanas, lo cual va en contra de la idea de la soberanía total de Dios. Gracias por acompañarme en esta parte del viaje. Asegúrate de estar atento para la siguiente entrega, donde continuaremos desentrañando estos misterios divinos. Nos vemos pronto.